La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía europea. Los Estados Unidos y la Unión Soviética lideraron dos bloques con sus propias alianzas: bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. Se llamó Guerra Fría porque ninguno de los dos bloques tomaron acciones directas contra el otro. Las razones del enfrentamiento fueron ideológicas, políticas, propagandísticas y económicas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas. Los Estados Unidos también dieron abierto apoyo, propagando y desestabilizando y dando golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos en 1917, cuando Rusia emergió como el primer país socialista. Esto provocó erosiones en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos decidieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la revolución, ayudaron al ejército blanco durante la guerra civil rusa. Finalmente, el ejército rojo, lideradas por Trotsky, se hicieron con el poder. Volvamos a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética y los Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, Reino Unido y Estados Unidos respectivamente. La conferencia en Yalta también tuvo continuación con la conferencia en Potsdam, ya con Alemania rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 partes, una para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos tras la guerra habían ocupado de hecho las zonas del este de Europa que habían defendido y liberado. Para frenar esa expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de las ruinas a Europa Occidental y la zona oriental de Alemania. Con el Plan Marshall, Estados Unidos dio apoyo económicamente a Europa. Esto estuvo operando durante 4 años. Los objetivos de Estados Unidos eran eliminar las barreras del comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero el continente. Todo esto para evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran influencia en la Europa de posguerra. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. Constituye un sistema de defensa colectiva donde los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales frente a esto firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos del resto del mundo. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclamó vencedor de la Guerra Civil China, tras derrotar a los nacionalistas de Kuomintang, el cual eran respaldados por Estados Unidos. La Unión Soviética se establece en una alianza con los vencedores, que crearon un Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al siguiente año, Stalin se sorprende por la participación de las tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por Corea del Norte. El alto al fuego llegó en 1953, cuando Stalin falleció. Ese mismo año le sucedió Nikita Khrushchev. En el telón de acero en Europa, en los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 15 millones de personas emigraron del este al oeste de Europa. Esto hizo que el bloque soviético bloqueara de manera efectiva la migración, lo que llevó a que en 1950 controlaran de manera intensiva el paso con pasaportes, para que la gente no pasara de un bloque a otro. La frontera en Berlín actuaba como coladero, y muchas personas se pasaban de un lado comunista al capitalista. Este hecho hizo que se construyera el Muro de Berlín en 1961. Esta división del mundo en dos estaba siendo sostenida por el riesgo de que las potencias se aniquilaran en una guerra nuclear. Esto obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela. Solo en una ocasión, el conflicto estuvo a punto de estallar, tras la derrota militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de invadir a Cuba, misión que fracasó en 1962 y ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente estadounidense John Kennedy
castigó con un bloqueo a Cuba por los barcos soviéticos cargados con misiles dirigidos a Estados Unidos. Estados Unidos había entrado en la guerra con Vietnam, que terminó en otro fracaso para el gobierno estadounidense. La Guerra Fría también fue de espionaje, expansión recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. También entre Estados Unidos y la Unión Soviética se llevó a cabo una carrera espacial, en la que los rusos ganaron llevando al espacio el satélite Sputnik en 1957, lo que hizo que Estados Unidos respondiera con el Explorer 1 en 1958. Luego, tras su promesa de aumentar el presupuesto militar y enfrentar a la URSS, Ronald Reagan ganó la presidencia estadounidense. Reagan, junto con la ministra británica Margaret Thatcher, denunciaron a la ideología comunista, calificando a la Unión Soviética como el imperio del mal. Después, Reagan desarrolló la doctrina Reagan. Y finalmente, en 1989, cayó el muro de Berlín. Esto supuso reabrir las fronteras entre los dos bloques e implicó el fin del bloque comunista y el fin del telón de acero. Tras el fin de la Guerra Fría, los países antes comunistas se acogieron a las políticas e ideologías capitalistas.